Bueno, una vez más, hermanos, tenemos esta gran oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo sé que muchos lo dicen, pero yo lo quiero y lo voy a repetir. No es una frase de cajón. Es maravilloso que Dios nos permita este contacto con su palabra preciosa. Y puedo repetir esto, es un privilegio poder llevar este mensaje a todos ustedes, hermanos. La gloria sea para el Señor. Vamos a dar comienzo a nuestro mensaje en el día de hoy y seguimos con nuestra serie ¿Eres cristiano? Y con signo de interrogación, así se llama la serie. Pero el tema del día de hoy se llama el dolor y el sufrimiento, ¿cómo entenderlo? Así se llama el tema en el día de hoy, por si quieren apuntar. Me alegro mucho de ver a algunos que apuntan. Los que no apuntan me gustaría que apuntaran. Amén. Gloria al Señor. Vamos a comenzar vamos a ir, o mejor digo, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Yo quisiera saber si hay una Biblia extra. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Creo que mi esposa tiene una ahí para poderle prestar al hermano. ¿Quieres una Biblia? Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Y ya esto nos deja, ya este versículo nos deja un poco más claros, o nos da un principio de entendimiento con respecto al mismo título del mensaje, que es el dolor y el sufrimiento, ¿cómo entenderlo? Dice así la palabra del Señor, 7:10 de 2 de Corintios. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es una versión diferente, ¿cierto? Ustedes tienen la versión, generalmente la Reina Valera. Pero ¿cuántas veces les he dicho que podemos leerlo en diferentes versiones y que eso es bueno para todos? ¿Ok? Entonces, el dolor es un tema muy, pero muy importante. ¿Y cuántos de nosotros no les gusta el dolor? Levante la mano al que no le gusta el dolor. Solo a uno, a los demás les encanta estar sufriendo. Bueno, voy a hablarles un poco, voy a mostrarles un poco la historia de un hombre con referencia al dolor. Hay un hombre de 23 años que incluso ha escrito cosas sobre esto. Y este joven tiene una condición médica muy extraña y súper rara llamada insensibilidad congénita al dolor. Esta condición es tan rara que solo unos pocos cientos de personas en la población mundial la tienen. Pero, ¿qué es la insensibilidad congénita al dolor? Es una condición médica que no permite ningún dolor físico. Quien tiene esta condición puede quemarse la mano o pasar por una cirugía extensa sin anestesia y no sentir dolor ni molestias. Usted dirá, esto es una fantasía. No, esto existe. Cuando yo supe por primera vez acerca de esta condición, mi primer pensamiento fue, wow, qué bendición, no sentir dolor. De pronto usted también está pensando lo mismo. El dolor es miseria, tememos a la muerte por doloroso que esto puede ser. El dolor trae sentimientos de inseguridad, preocupación y miedo. Entonces pensamos, qué maravilloso sería no sentir dolor. ¿Cuántos están conmigo? Ok. Lo que es interesante es que este joven y casi todos los que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor piensan que su condición es una maldición. En el caso de este joven, que se llama Estefan,
Cuando tenía 5 años se mordió la mitad de la lengua sin ninguna respuesta de dolor. Unos años más tarde, en su cumpleaños, Estefan saltó de las escaleras y se rompió un pie y cubrió su pie hinchado con cinta adhesiva y se puso una bota para seguir jugando. No sentía dolor. En un artículo, Estefan dice lo siguiente: la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace superhumano, pero las personas con mi condición es exactamente lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor. Dice él, sin el dolor la vida se llena de desafíos. Y otro dato importante o sorprendente es que la mayoría de los hombres que tienen esta condición no llegan a los 30 años porque terminan lastimándose fatalmente. Entonces, ¿cómo es esto? Podríamos hacernos algunas preguntas. Y una de ellas, ¿es el dolor totalmente malo? Muchos de nosotros, o quizás todos, vemos el dolor muy negativamente. Como ya mencioné antes, el dolor insoportable es una fuente de profundo miedo, preocupación e inseguridad. Incluso en este momento algunos de nosotros estamos o están sufriendo de algún tipo de dolor. No solo estoy hablando de dolor físico. Algunos están sufriendo de dolores emocionales, sintiendo el dolor del corazón roto, la depresión, la inseguridad, la preocupación, el miedo, la vergüenza, la culpa o la soledad. Algunos están sufriendo de dolores psicológicos, mentales, sintiendo el dolor de la confusión sobre el que y pensando qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y algunos preguntando, ¿por qué Dios está permitiendo el dolor en mi vida? ¿Cuántos están pensando así? No levante la mano. Algunos están atormentados por recuerdos de dolor o de remordimiento por las cosas que hicimos en el pasado o hicieron en el pasado. El dolor puede manifestarse de muchas maneras y no solamente físico, como estamos viendo. Algunos están sufriendo incertidumbre de su futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora? He perdido esto, he perdido un ser querido, he perdido mi familia. Algunos están sufriendo porque han perdido el trabajo. El sufrimiento es muy variado. Otros están sufriendo de dolores espirituales, sintiendo el dolor del vacío, la falta de sentido, la falta de propósito y la insatisfacción en la vida. Algunos quizá han gritado, por favor no más, ya no quiero seguir más. Ya no puedo aguantar más, ya no puedo seguir sufriendo. Así que viendo todo el dolor que plaga nuestras propias vidas y a nuestro alrededor, ¿cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? ¿Cómo decirle a alguien que tiene un ser desaparecido que el dolor es algo bueno? ¿O cómo llamar maldición al dolor que trae o a la tristeza que trae salvación consigo mismo? Algo está muy raro, ¿cierto? Las personas como Estefan desean sentir el dolor para poder seguir viviendo y sentirse vivos, mientras que otros que sienten el dolor desean terminarlo hasta con la muerte. Algunos hoy tienen tanto dolor y tanta tristeza, tanta depresión, que quisieran morir. ¿Conocen a alguien así? Yo he conocido a muchos así. De hecho, hace poco conocí a un joven que no le encuentra sentido a la vida. Y Dios sabe que me acuerdo mucho de él y oro para que Dios pueda restablecer su vida. Ahora, los que no sienten el dolor lo desean para poder seguir viviendo, mientras que los que sufren del dolor desean terminarlo aún con la muerte. ¿No les parece muy raro esto? ¿Por qué existe esta ironía tan paradójica con el concepto del dolor? ¿Por qué eso? ¿Cómo puede el dolor ser capaz de dar, preservar vida y destruirla al mismo tiempo?
¿Cómo puede el dolor ser una bendición y una maldición al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser veneno y medicina al mismo tiempo? Veamos algunos lados del dolor, o un par de, o dos lados del dolor. Creo que la respuesta bíblica es la siguiente. La razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación, la buena creación de Dios. Pero esta creación de Dios se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Y usted seguro está pensando, ¿cómo? ¿Qué cosa? Dios creó el dolor. ¿Creen ustedes que Dios lo hizo? Veamos a ver qué dice la Biblia. Dios creó el dolor antes de que Adán y Eva desobedecieran. ¿Creen ustedes eso? ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? Pónganse de acuerdo porque si no, no nos pagan aquí. Si fueran una orquesta, ustedes sonarían muy mal. No hay armonía aquí. Así que creemos, el dolor luego no fue un producto del pecado. Es otra pregunta. A mí me gusta hacerlos pensar, porque así no se duermen, ¿cierto? Yo no tengo problema si alguien se duerme. A mí eso no me afecta. De hecho, si se duerme más de uno, le gano a Pablo, porque a él se le durmió uno nomás. Si aquí se duermen dos, soy mejor que Pablo, hago dormir a la gente. Bien, veamos qué dice la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 16, en la primera parte, Dios está maldiciendo a la mujer por su desobediencia. Y a la mujer le dijo lo siguiente. Génesis 3:16, en la primera parte dice, ¿qué dice ahí? En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Dice así? Ok. ¿Qué dice Dios? Dios dice, ¿te daré dolor en el parto? No, no dijo así. Dios dice, multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Qué está implicando la palabra multiplicar? Algunas traducciones dicen, dice aumentar. Multiplicar está implicando que el dolor ya había existido antes de que Dios los castigara. Ya había algo. Para multiplicar tenemos que tener algo. Es decir, antes de su caída, de la caída de Adán y Eva, ya existía el dolor, solo que no era un dolor insoportable como el que todas las mujeres hoy en día experimentan si no se ponen la epidural. ¿Ok? El dolor se hizo insoportable después de la desobediencia. Pero una sola evidencia no es algo suficiente. Yo no podría soportar o fundamentar esta predicación solamente con ese versículo. Veamos que también el Señor le dice a Adán, veámoslo en Génesis 3:17 al 19. Vamos a leer un par de versículos ahí, o 3 versículos. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has que comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál es la palabra que se repite 5 veces en este versículo? Es la palabra comer. Adán y Eva empezaron a comer antes de pecar o después de pecar. ¿Y por qué comían? Imagínense si no tuvieran comida. Damos gloria a Dios que hoy todos podemos comer. Pero hay un dolor por el hambre. El hambre causa dolor. Entonces, antes Dios les dijo en Génesis 2:16 que podían comer de cualquier árbol a excepción de uno. ¿Por qué tenían que comer?
porque tenían hambre. El dolor del hambre ya estaba presente en el jardín del Edén antes del pecado. Solo que este dolor fue mínimo debido a que había mucha comida. Dios les dio de todo. Pero si no hubiera habido nada, hubieran sentido dolor del hambre. Amén. Cuando Adán desobedeció a Dios, trabajar para comer se volvió un dolor insoportable. ¿Lo pueden ver? Ok. El dolor era parte de la buena creación de Dios, pero se volvió insoportable cuando el hombre desobedeció. Y yo ya he dado un par de ejemplos, pero quisiera dar otro. Y este creo que es superior al ejemplo de Adán, o a los ejemplos de Adán y Eva. Así que este ejemplo, que nos dejará sin ninguna duda, es el Señor Jesús mismo. Veamos. Vayamos al último libro de la Biblia. Vayamos al último libro de la Biblia para encontrar el propósito de todo. Es normal, vamos a ir a Apocalipsis 13:8. Y digo que es normal que al final se vea más claro el propósito de las cosas que sucedieron al principio. Por eso vamos al último libro para entender cosas. Y aquí el Señor está hablando algo muy interesante. Miren esto. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, piensen esto, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La frase principio del mundo es a veces traducida como fundación del mundo y se refiere al tiempo cuando solo existía Dios. En este texto se nos enseña que en el principio había un libro. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El Cordero es Jesucristo crucificado y el libro es el libro de Jesucristo crucificado. Por lo tanto, antes de la creación del mundo, Dios había decretado y había dicho y había planeado que Jesucristo fuera crucificado, y también había un pueblo escogido cuyos nombres estaban escritos en el libro y adquirido con la sangre del Cordero inmolado. ¿Se da cuenta que había un plan? Por lo tanto, el sufrimiento de Jesucristo no fue un segundo pensamiento, no fue un plan B en la mente de Dios cuando las cosas no marcharon según el diseño que Él tenía. No fue que ese día de pronto Dios le dijo a un querubín que tenía ahí al lado: querubín, venga para acá, ¿qué hacemos que Adán y Eva la embarraron? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? No, la palabra nos dice que había un libro, que había un cordero que ya había sido decretado cómo iba a morir. Dios no, nosotros, hermanos, la salvación nuestra, la salvación suya, la obra redentora de la cruz no es obra de un plan B del Señor, repito. Dios había planeado salvarnos en Cristo. Dios había planeado lavarnos con su sangre preciosa, porque Él entendía que nosotros como pecadores no tendríamos oportunidad de nosotros mismos ni con nuestras propias fuerzas alcanzar tan grande logro como es la salvación de un alma. Amén. Entonces no es que Dios se las arregló ahí a lo último. Dios puede hacer lo que quiera. Y precisamente como Él es soberano y todopoderoso, planeó que usted y yo fuéramos salvos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, por arrepentirnos de nuestros pecados, por ser perdonados de nuestros pecados y así tener la apertura con Dios. Amén. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía un libro de la vida del Cordero que fue inmolado, repito. Desde la eternidad Dios había planificado la muerte de Jesús. Y notemos la palabra utilizada para describir esta muerte. ¿Qué dice ahí? Inmolado. Solo el apóstol Juan utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento y es lo mismo que decir masacrado. ¿No es una palabra dulce?
más bien es una palabra grosera. Pero podemos decir, o por ende, Dios diseñó la masacre de Jesucristo. El Padre sacrificó al Hijo. De hecho, este versículo no lo tengo apuntado, pero por favor vayamos a Isaías 53:10 y vamos a leer algo interesante. Porque algunos se escandalizan cuando se dice que Dios fue quien mató a su Hijo. Dice así la Escritura. ¿Qué dice ahí? Con todo eso, ¿y aquí qué hay? Una coma. Uy, estamos aprendiendo, qué bueno. Hay una coma, significa que paremos. ¿Qué significa con todo eso? Con todo el sacrificio, con todo el dolor de la cruz. Esta es una profecía escrita 730 años antes de la muerte de Cristo. Pero mire cómo Isaías habla como si él ya lo estuviera viendo. Dice, con todo eso, o sea, con todo el sacrificio. Si usted quiere conocer qué es con todo eso, léase todo el capítulo allá en la casa. ¿Cuántos lo van a hacer? Ok. Con todo eso, Jehová quiso, ¿quién? Jehová quiso quebrantarlo. Y esa palabra quebrantarlo significa molerlo. Y mire, sujetándole a padecimiento, o sea, no iba a ser un ratico chévere ahí, no. Fue padecimiento, sufrimiento duro. ¿Cuándo? Cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué? Por el pecado. Y luego dice él, dice Isaías, que Jesucristo verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El plan de Dios, la voluntad de Dios será prosperada. La voluntad del Señor será en su mano prosperada. Todo lo que Dios planeó será hecho. Y Él planeó, Él entregó a Cristo por el pecado de nosotros y nosotros somos ese linaje. Nosotros ahora somos de la familia de Dios, nosotros somos hijos de Dios, por eso pertenecemos al linaje de Dios, somos hijos de Dios, pero fue Dios quien entregó a su Hijo, amén. Así que esta palabra no es una palabra dulce, es una palabra masacre. Dios masacra a su Hijo porque usted y yo tengamos vida. Esto es sufrimiento del peor tipo. Dios mismo sufriría. El Padre sufría al ver morir a su Hijo por nosotros. Dios mismo sería masacrado. Ese fue el plan desde el principio. Por lo tanto, otra vez, la razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Amados hermanos, hay un dolor que es bueno. ¿Sabes por qué entender que el dolor y el sufrimiento puede ser bueno es tan importante para nuestra vida cristiana? Porque esto nos ayuda a entender que Dios puede usar nuestros dolores y sufrimientos para bendecirnos, sanarnos, renovarnos, restaurarnos y madurarnos. Porque esto nos ayuda a entender que Dios ha estado usando nuestros dolores y sufrimientos para santificarnos y darnos vida. Qué lindo hubiera sido escuchar un amén. Y lo voy a repetir. Entender que a veces el dolor es bueno nos ayuda a entender que Dios ha estado usando nuestros dolores y sufrimientos para santificarnos y darnos vida. Esta es la razón por la cual Pablo dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar en nuestro corazón. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya lo leímos en 2 Corintios 7:10.
No solo eso, mira a Jesús. Jesús, como Dios Todopoderoso, pudo deshacer la existencia del dolor y el sufrimiento. ¿Cierto? Él lo podía haber hecho. Pero ¿qué hizo Jesús? En vez de deshacer la existencia del dolor y el sufrimiento, Jesús abrazó la cruz, abrazó el dolor y sufrimiento para producir vida. ¿Y sabe cuál vida? La suya y la mía. Y no cualquier vida, sino vida eterna. Isaías, hablando de Jesús, dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones. En Isaías 53:5. Por eso les dije que por favor lean todo completo el capítulo ahí en su casa. Versículo 5 de Isaías 53 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. En palabras simples, el dolor de Dios produjo su vida eterna, hermano. Cristo absorbió la ira de Dios en lugar nuestro. Y esto fue en sufrimiento. En sufrimiento. El sufrimiento y el dolor a veces es bueno. Gálatas 3:13 nos dice, y aquí por favor alístense porque entramos en línea recta. ¿Saben qué? En leer Biblia. Lo que no leyeron en toda la semana, aquí me la van a pagar. ¿Ok? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. La ira de Dios, que debió ser la causa de nuestro sufrimiento eterno, toda la ira que nosotros merecíamos fue derramada sobre Cristo. Y esta, amados hermanos, es la gloria de su gracia, y solo nos podía llegar por el sufrimiento. Costó sufrimiento la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Yo sé que todos entendemos favor inmerecido, pero yo lo llamo amor inmerecido. Amén. Cristo cargó nuestros pecados y adquirió nuestro perdón, y esto fue en sufrimiento. Ya sé que lo voy a llenar de Biblia, pero para eso vinieron, ¿no? Espero que no se pongan bravos. Primera de Pedro 2:24, miren lo que dice aquí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién lo hizo? ¿Por quién? ¿Por los pecados de quién? De nosotros. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Los pecados que debían molernos bajo el peso de nuestra culpa fueron transferidos a Cristo, el único y perfecto y merecedor de nunca sufrir. Cristo no merecía sufrir, hermanos, entendamos eso. Cristo no merecía sufrir. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, porque Él es santo. Pero ustedes y yo merecíamos sufrir, y los pecados que deberían molernos bajo la ira de Dios, bajo el peso de nuestra propia culpa, todos nuestros pecados fueron puestos en Él. Y repito esto, esta es la gloria de su gracia, y solo eso nos podía llegar por medio de un dolor de aquel que no merecía sentir dolor. Pero Él sintió todo el dolor, el padecimiento, todo eso, todo ese sufrimiento por causa de nosotros. Ahora, vayamos rápidamente también a Filipenses 2:7-8. Cristo proveyó una justicia perfecta que pasa a ser nuestra, y esto fue en sufrimiento. Wow.
una justicia perfecta. Eso significa, escuche esto por favor, ponga atención a esto. Cuando Dios mira a alguien cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Qué bueno que aquí no hay cristinos, solo cristianos. Cuando Dios mira a un cristiano, a alguien que es nacido de nuevo, llámese como se llame, sea alto, bajito, gordo, flaco, feo, bonito, negro, blanco, o verde, no, extraterrestre no, solo hombres. Cuando Dios mira a esa persona que es nacida de nuevo, no ve a esa persona, ve a Cristo, porque Él es el sustituto, porque Él es aquel vicario que fue a tomar nuestro lugar. Y cuando Él mira a Cristo, entonces usted y yo, dice el Señor, somos de su familia. Yo sé que esto comienza a ser cortocircuito a veces. Entonces, Cristo proveyó una justicia perfecta que pasa a ser nuestra y esto fue bajo sufrimiento. Pero Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, miren cómo Él hizo esta obra. Filipenses 2, 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué? ¿De qué se despojó? ¿Dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios. Él se despojó a sí mismo, Él tomó la decisión de no ejercer su potestad. Amén. Entonces, Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Saben qué significa siervo ahí? Esclavo. Y siervo, esclavo, ese esclavo en los tiempos de Jesús era el encargado de hacer las labores más. Mire, si uno se queja porque le toca hacer aseo, a un siervo le tocaba lavar pies, limpiar hasta lo que no había. Y le cuento que lavar los pies en ese tipo no era algo fácil, porque las carreteras no eran pavimentadas y estaban llenas de barro. Pero no solamente eso, la gente hacía sus necesidades y salía y tiraba todo en la calle. No era nada agradable lavarle los pies a alguien que venía de la calle. Pero Cristo incluso se sentó y lavó los pies de sus discípulos. Esa clase de siervo se hizo Él. Y entonces dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Dios mismo haciéndose como su creación. ¡Qué terrible! Dios, el creador de los hombres, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, viene y toma forma de hombre y se hizo semejante a los hombres. Y entonces, por eso dice, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesucristo, por la cual los muchos son constituidos justos, tenía que ser una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Solo podía suceder en una obediencia en sufrimiento. Y digo una vez más, esta es la gloria de su gracia y solo podía llegar por sufrimiento. Ahora, ¿Cristo sufrió mucho en la cruz? Claro que sí, pero la obediencia fue hasta la muerte. Cristo venció la muerte y esto fue sufriendo la propia muerte. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 dicen: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está diciendo que estamos constituidos de carne y sangre, que somos un cuerpo. Él también participó de lo mismo. O sea, no es, escuchen esto, algunos dicen que Jesucristo no era hombre y que no sufrió en la cruz, sino que Él se hizo el que sufría pero no sentía nada.
No, no. Jesucristo no era como Estefan, que no le dolía nada. No, 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 no. Jesucristo sufrió los dolores nuestros. Entonces, dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, para poder sufrir la muerte, pero al mismo tiempo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y este quién es? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, y en este caso la muerte significa el pecado y la ley, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, estaban en una esclavitud porque creían solamente que la ley era lo que se tenía que cumplir. Pero ¿quién de ustedes ha cumplido la ley? No existe hombre que haya podido cumplir la ley. No existe mujer que haya podido cumplir la ley. Entonces, Cristo venció todo eso. Y vamos a ir a otro versículo. Ya les dije que me lo iban a pagar. Primera de Corintios 15:55. Y quiero que miren a Pablo, cómo se goza por la victoria de Cristo. Creo que así de gozosos deberíamos estar nosotros en esta mañana, pero algunos ya están poniendo la cara así como enojados. De que ya llevamos mucho tiempo, que ya comienzan a mirar mal y todo eso. Miren ¿me dices cuánto tiempo llevamos? ¿30? Ok. Sí. Imagínense que a las 5 estamos terminando. Así que, mire a Pablo gozándose. Mire a Pablo gozándose de la victoria de Cristo. Y les decía, así debemos estar gozosos nosotros. Y Pablo dice, desafiando a la muerte, le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Porque si no hubiera habido ley, no hubiéramos conocido que robar era pecado, ¿cierto? ¿Quién dijo que robar es pecado? ¿Nosotros? No, fue Dios quien dijo que robar es pecado. Por eso está en la ley. Entonces, debemos dar gracias al Cristo que cumplió con todos los requerimientos de la ley. Él cumplió la ley. El pecado es vencido, la ley es cumplida, el aguijón es quitado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? A Dios todo esto le costó dolor y tristeza. Y mi Señor, nuestro Señor, pagó toda esa deuda. Y por eso que Él hizo, tengo la victoria, tengo la vida eterna. Esta es la gloria de la gracia de Dios, repito. Y todo vino por la existencia del sufrimiento en el Calvario. Cristo, amados hermanos, ya hablamos de este versículo con referencia a la canción, a la alabanza que cantamos hoy. Colosenses 2:14 y 15 dice que Cristo ha desarmado a Satanás y esto fue en sufrimiento. Escuchen bien los oprimidos y maltratados por Satanás. Escuchen esto. Colosenses 2:14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero mira lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo moría en la cruz en un dolor terrible, pero al mismo tiempo estaba venciendo a Satanás y toda su legión de demonios. Estaba venciendo a la misma muerte, estaba venciendo el poder del pecado, y toda esa victoria es suya y nuestra, pero al Señor le costó dolor y sufrimiento. Creo que Dios nos está enseñando algo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que realmente pasa con esto? ¿Qué es el fruto de todo esto? Mire, Satanás tiene una sola arma destructiva contra nosotros, solo una. Y el arma no es que Satanás nos pueda poseer y llenar nuestra vida de demonios, no. ¿Sabe cuál es esa arma?
Esa arma es el pecado no perdonado. Eso es lo único que Él puede utilizar para enviarnos al infierno. El pecado no perdonado, el pecado no confesado. Si usted confiesa su pecado, Él es justo y bueno para perdonar nuestro pecado, ¿cierto? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si no confesamos nuestros pecados, pues obviamente que nos condenamos. Así que algunos dicen, no, es que yo he visto cosas terribles, yo vi demonios y no sé qué, y el diablo me iba a llevar. Nadie se lo puede cargar a usted para el infierno si usted confiesa sus pecados y son perdonados, si usted restaura su vida con Cristo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que me ha librado. O sea, yo estaba condenado, pero me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Amén. Entonces no es que no hay amenaza para su alma, hermanos. Y de pronto dice que no, es que el diablo está moviendo las cosas. Como me dijo una vez una señora, yo estaba en el cuarto y el diablo me levantó la cama y me hizo caer después duro, y después volteó todos los muebles de mi casa. Pero aquí estoy. Dije, claro, si usted tiene a Cristo, ninguno se la va a llevar, así el diablo se ponga muy bravo, ¿cierto? Entonces Cristo compró, hermanos, todo para nosotros. Cristo compró sanación total y final para todo su pueblo, y esto fue a base de sufrimiento. Isaías 53:5, algo que ya leímos, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y escuche esto, no solamente sanados. Jesús no se conforma solo con sanarte. Él no dijo, bueno, ahí te quedas mejoradito de salud, mano, y yo sigo el largo. No, miren con detenimiento, observen y valoren esto, a ver si se animan. Apocalipsis 7:17 dice lo siguiente: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿A quiénes? Diga, a nosotros. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ah, la gloria sea para mi Señor. El Cordero fue inmolado y el Cordero fue resucitado, y el Cordero junto con el Padre enjugará toda lágrima de nuestros ojos. La sanación y eliminación de todos nuestros sufrimientos ha sido total y absolutamente comprada por los sufrimientos y muerte de Cristo. En esta tierra todavía no recibimos toda la herencia, ¿cierto? Pero ciertamente la recibiremos, hermanos. Esta es la gloria de mi Señor. Esto es a lo que Él nos invita, a que hoy anhelemos al Señor. Cristo nos llevará a Dios, primera de Pedro 3:18, y Cristo nos llevará a Dios por sus sufrimientos. Mire lo que dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Dios es el Evangelio. Lo más grande que Cristo adquirió para nosotros es ¿qué? Salvarnos, salvar nuestras almas. No el librarnos de enfermedad, dolor y sufrimientos, no. Lo más grande que ha hecho Dios por nosotros no es darnos solamente salud. ¿Sabe una cosa? Si usted se mejora hoy, si hoy usted tiene un milagro, si usted viene con una afección, podemos orar y Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos saben que es así? Pero aunque usted reciba hoy un milagro de sanidad, cuando tenga más de 25 como yo, se va a morir. Igual se va a morir. ¿Cuántos han sido sanados y después se mueren? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Este cuerpo, el sufrimiento físico, el sufrimiento de las tristezas aquí? O más bien, que ese sufrimiento traiga salvación. Que nosotros, en base de este sufrimiento que a veces hemos vivido,
tengamos una reacción, una respuesta santa a Dios y dejemos atrás una vida de pecado para caminar de frente hacia la luz de Cristo. Eso es arrepentirnos, caminar hacia la luz del Señor y dejar el camino de la tiniebla atrás, cambiarnos nuestro camino, cambiar nuestra mente y pedirle a Dios en este mismo momento: Señor, recibe toda mi culpa, yo me entrego a ti. Señor, me arrepiento de todo pecado porque entiendo que tú tienes planes eternos para llevarme al Padre. Porque también Cristo padeció una vez, sola vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amados hermanos, todos los dones, todo lo que usted ha recibido de parte de Dios solamente son medios para poder tener comunión con Dios por toda la eternidad. Para eso hemos sido creados, para disfrutar la gloria de Dios. Ahora, permítame entrar en otro campo. Existe una enseñanza falsa que es proclamada en muchas partes. Viene del Evangelio de la Prosperidad y es muy siniestra porque casi suena verdadera. La falsa enseñanza dice esto: Jesús sufrió en la cruz por nosotros, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Para que no tuviéramos que sufrir en la tierra. Y esa es una enseñanza. Vaya usted a esas iglesias donde usted decreta, remacha el diablo, como dicen por ahí, y usted le dice: no, es que él lo amó tanto a usted. Mire, es que no podía vivir sin usted. Dios no podía vivir sin usted. Miren, nosotros, la humanidad entera se muere, se destruye y Dios sigue siendo Dios. Pero esa enseñanza falsa que dice que no, pues que no pasa nada, que es que Cristo murió, yo porque tengo que sufrir, o que si usted está sufriendo es porque tiene un pecado. Eso es una falsedad. Si esta enseñanza fuera cierta, entonces los primeros beneficiarios de esto deberían haber sido los 12 apóstoles de Jesús, ¿cierto? Si estaban con él, estaban más cerca de él que nosotros, ¿sí o no? Ok, pero ¿qué fue lo que pasó con los 12 apóstoles? Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado, Santiago fue apedreado y golpeado hasta la muerte. Todos los apóstoles murieron con mucho dolor, a excepción de Juan, que se hizo cargo de María, la madre de Jesús. Me parece que quienes proclaman esta enseñanza falsa creen que Jesús no sufrió ni murió por sus apóstoles. Amados hermanos, si no vemos cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser usados por Dios para bien de nuestras vidas, será fácil culpar a Dios, rechazarlo y posiblemente morir en la amargura. Si pensamos que el dolor es completamente un producto del pecado y totalmente una maldición, sería difícil de entender cuando Santiago dice: tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Sería difícil entender eso. De hecho, es difícil para algunos, se lo decía al principio. Pero dice la Escritura: pero tenga la prueba su obra, ¿qué? Completa, para que seáis, ¿qué? Cabales, para que seáis capaces de entender y crecer y madurar. O sería muy difícil entender cuando David dice: bueno es para mí, en Salmo 119, 71, por favor, póngalo ahí en sus apuntes. Dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y algunos dicen: no, es que David era un poco masoquista. No. O cuando Cristo dice, mira lo que dice Cristo en Filipenses 1:29: a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Y qué hacemos con estos versículos? ¿Los escondemos, los borramos de la Biblia porque no nos gusta las pruebas o el sufrimiento? Y hay mucho más, hermanos. Ahora, les pregunto algo y ya voy a terminar. La primera vez. Les pregunto algo: ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a nuestros dolores y sufrimientos?
Volvamos a la palabra. Pero volvamos a las palabras de Pablo. Mire, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando enfrentamos a nuestro dolor y sufrimiento, tenemos dos opciones. Podemos dejar nuestro dolor como una maldición envenenadora al culpar a Dios, o podemos aceptar nuestro dolor para bien, pidiéndole ayuda a Dios, alabándole y dándole gloria por haber vencido la muerte y el pecado. Yo sé, hermanos, estamos en un mes que, mire, diciembre es un mes dolorosamente difícil para muchas personas, sea por lo que sea. Porque como ya dije, porque han perdido un ser amado. Están tristes por la ausencia de una persona que nos dejó, o simplemente alguien que no vemos, desaparecido, o que nos abandonó, que nos traicionó. Y en diciembre uno se pone como más melancólico, ¿cierto? ¿Cuántos están más melancólicos en diciembre? Pero yo pienso que deberíamos estar contentos. ¿Y sabe por qué? Porque hay una noticia maravillosa para la humanidad que nos recuerda cada diciembre, y es justamente eso: la natividad, el nacimiento de aquel que sufrió todo ese dolor, que vino al mundo para sufrir tal dolor, pero que produjo vida. Así que diciembre puede ser un mes de dolor, de tristeza, angustia, confusión y muchos otros dolores que se sienten insoportables. Algunos incluso se sienten fracasados en lo que Dios los ha llamado a hacer. Y dicen: oh Dios, tú me llamaste a servirte. Tú me hablaste desde hace mucho tiempo. Algunos Dios les ha hablado desde niños. Y cuando miramos el tiempo, que el tiempo ha pasado, podemos sentir: realmente soy un fracaso. He fracasado en la obra que tú me enviaste a hacer. Pero quiero decirle que el Señor no ha terminado con usted. Dios dice: todavía te puedo usar. Todavía voy a usarte. Todavía te usaré. Algunos dicen: Señor, este diciembre es algo que se siente tristeza, se siente una soledad. Recuerde algo, hermano. Y por favor pongan más bien en valor estas palabras. Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo sentirnos solos? Es cierto que como personas sentimos cierta tristeza, pero yo los animo en Cristo Jesús. Ánimo en Cristo, porque Él está con nosotros. Amén. Así que este mes tal vez pueda venir el deseo de llanto, pero el Señor nos ha dicho: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos recibirán consolación. Y muchas cosas más. Debemos entender, hermanos, que Dios usa mis dolores para que pueda confiar, depender de Él y buscarlo más y crecer en mi fe en Él. Dios convierte nuestros dolores en algo bueno que nos da vida espiritual. Mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo con nuestro dolor? ¿Lo estamos dejando como un veneno que tomamos despacito? ¿O le has pedido a Dios que lo transforme en una bebida que produce vida? La razón principal por la cual existe el sufrimiento en el universo es para que Cristo manifestara la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. En otras palabras, para mostrar cuán inmensamente bueno, misericordioso, generoso, amable, bondadoso y lleno de gracia es Dios.
Hermanos, no sé cuál es su condición. Y sea cual sea su condición, sea usted una persona completa o incluso tenga una discapacidad, así usted esté pasando por grandes sufrimientos o deleitándose con su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo. No sé si usted está sufriendo dolor o tal vez está saboreando el placer de la vida. Todos nosotros los que creemos en Cristo somos inmensamente ricos en Él y tenemos por tanto mucho por lo cual vivir. No desperdiciemos nuestras vidas, mis amados. Gocémonos en las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y les invito a que gastemos nuestras vidas, no importa lo que cueste, compartiendo nuestras riquezas eternas con este mundo que realmente lo necesita. ¿Cuántas personas hoy necesitan una palabra de aliento? ¿Cuántas personas hoy necesitan saber que aunque estén pasando por valle de sombra de muerte, hay alguien que pagó un precio muy alto, un precio de dolor y sangre para arrancarnos de ahí, para llevarnos a prados verdes, para llevarnos a lugares de reposo, para llevarnos a la misma presencia del Padre? ¿Cuántos de nosotros estamos en una búsqueda? Amado hermano, hoy se tiene que terminar esa búsqueda. Esa búsqueda se termina cuando encuentras a Cristo. Cuando encuentras la verdad, cuando encuentras el camino, cuando encuentras la vida, cuando encuentras aquel que se sacrificó por ti y por mí, de tal manera que su dolor incluso es comparado con una masacre. Todo por usted y por mí. Y si eso no toca tu corazón, entonces es necesario que un día el Señor te permita una prueba y no salgas corriendo de la prueba. Te invito a que permitas que la prueba tenga su obra completa, y esa obra completa te dará a ti el conocimiento de la verdad. Amados hermanos, es necesario renovar nuestro entendimiento y conocer que el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra vida y que Dios se ha propuesto usarnos, pero también capacitarnos a través del dolor y el sufrimiento para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Él, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias.